Buenas noches, mi nombre es Guillermo Flores Jiménez, soy estudiante del tercer semestre del programa de Derecho y este video hace parte de las actividades didácticas relacionadas con el eje número 2 de la clase de Teoría General del Proceso. La primera parte de este video la voy a dedicar a describir un poco una situación problema que involucra a una persona en la comisión de un delito para luego analizarlo en perspectiva con los principios generales del derecho procesal. Y finalmente espero terminar dando mi opinión sobre la importancia del derecho procesal en Colombia. Entonces comienzo hablando de Pepe. Pepe es una persona que ha sido capturada por el delito de hurto simple por haber tomado unas mercancías de un establecimiento de comercio. En este momento Pepe está siendo juzgado y dentro del caso se involucra a su abogado, que es David, a Laura, que es la fiscal que presenta el caso, a María, que es un testigo ocular de los hechos, y como último protagonista, el juez del caso. Digamos que en este caso, Pepe ha sido capturado. Una de las situaciones que se presenta en el caso es que su abogado no ha tenido la oportunidad de reunirse con él antes de las audiencias iniciales. Se menciona también que al parecer el juez tiene alguna inclinación, algún sesgo hacia las actuaciones de la fiscalía, hasta el punto que ha suspendido y ha interrumpido en varias oportunidades los argumentos de la defensa de Pepe, quien es la persona capturada. Inclusive también se menciona que la fiscalía, como uno de los medios de prueba del delito cometido, ha expuesto un video que tiene muy baja calidad. Entonces, digamos, esa es la situación problema, ese es el contexto de las cosas que vamos a analizar para luego empezar a entender una serie de preguntas relacionadas con el caso y empezar a dar nuestro punto de vista al respecto. La primera pregunta en este caso es cuáles son los principios del derecho procesal que se han violado en este caso. A mi manera de ver las cosas, creo que el primero de los principios de derecho procesal violado es el que tiene que ver con la independencia de la autoridad judicial. Y digo de que ha sido violado porque describe la situación que el juez no ha sido independiente en su criterio. Es decir, ha tenido un cierto sesgo, ha tenido una parcialidad hasta el punto que ha favorecido las actuaciones de la fiscalía. Y no porque les dé mérito, sino porque simplemente ha limitado la exposición de los argumentos por parte de la defensa. No se necesita alabar, ensalzar o favorecer las actuaciones de la fiscalía. Con el simple hecho de limitar a alguna de las dos partes, ya el juez está tomando una posición en relación con el caso. El segundo de los principios que considero vulnerado es la imparcialidad del funcionario judicial. Y hablo de la imparcialidad porque el juez, en su tarea natural de juzgar y de impartir justicia en nombre de la República, debe ser autónomo, debe ser independiente de todas las situaciones, problemas que se están presentando. Independientemente de cuáles sean las partes, sean personas naturales, sean personas jurídicas, el juez debe abstraerse de toda situación y juzgar y fallar las actuaciones en derecho. De manera que favorecer las actuaciones de una u otra parte, lo único que está haciendo es comprometer la autonomía, la independencia y la oportunidad con el que el juez tomará una decisión. Quizá eso repercutirá en la valoración de las pruebas. El tercero de los principios que considero que ha sido violado en la situación problema es la igualdad de las partes ante la ley procesal y el proceso. Y me parece que esto es completamente definitivo, por una razón puntual. No ha habido igualdad porque el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de reunirse con su cliente antes de la audiencia. De manera que al no tener la oportunidad de reunirse con su cliente, es muy poca la información que maneja del caso. Eso evidentemente está poniendo en una desventaja al procesado porque no existirá una defensa completa. La defensa carecerá de argumentos de manera natural porque no tiene la información completa.
porque no ha tenido la oportunidad de entender el caso, porque no ha tenido la oportunidad de recolectar pruebas, pruebas que pueden ser testimoniales. De manera que al no haber igualdad de las partes, favorecer a la fiscalía y obstaculizar la función del defensor, vulnera ese principio fundamental. La segunda es la necesidad de oír a la persona respecto de quien se profiere la decisión judicial. Quizá en este momento no se le está quitando la oportunidad de escuchar al acusado, pero sí a su defensa. Recordemos que la defensa tiene el poder de representar los intereses del acusado, lógicamente desde un punto de vista profesional, haciendo su trabajo, pero la defensa representa los intereses de esa persona que está siendo juzgada. De manera que si no se le escucha a la defensa, es indirectamente una manera de silenciar, una manera de limitar la oportunidad de rendir descargos de aquella persona que en estos momentos está siendo capturada. Otro de los principios que veo vulnerado es el de la publicidad del proceso. Y es que todas las pruebas, todas las actuaciones, todas las actividades relacionadas con el caso deben ser entregadas para debates, deben ser notificadas a las partes para que cada uno de ellos construya su propia defensa, construya sus propios argumentos y llegar a la verdad, que es finalmente el propósito del derecho. Considero que no se está respetando la publicidad del proceso porque definitivamente el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de reunirse con su cliente. Eso es una vulneración manifiesta del derecho que tiene el acusado de defenderse porque no ha expuesto los argumentos, las justificaciones, los motivos ni los errores por los cuales se le juzga. De manera que el abogado defensor no va a tener la oportunidad, como la tiene la fiscalía, de debatir en el proceso. Y por último, es posible que también se esté vulnerando o se esté irrespetando el derecho de la verdad procesal, porque el argumento que está utilizando la fiscalía para juzgar a la persona es un video de baja calidad. Al tener baja calidad el video, es posible que se materialicen errores, es posible que se omitan pruebas, es posible que las pruebas recolectadas no sirvan de evidencia completa para juzgar a la persona que está siendo procesada en las mejores condiciones. Al final de todo este ejercicio, lo que se pretende en el proceso es llegar a la verdad, saber si cometió el delito, si no lo cometió, si debe ser libre o si definitivamente debe mantenerse privado de la libertad por el delito de hurto simple. Ahora bien, ¿cómo podrían haberse aplicado correctamente esos principios de derecho procesal para garantizar un juicio justo? Es fundamental siempre que se otorguen a las partes involucradas, una, dos personas naturales o personas jurídicas, o múltiples personas, igualdad de condiciones y garantías. No se puede pedir a Pepe que se defienda en igualdad de condiciones que está teniendo la fiscalía para acusarlo. De manera que se ve un desequilibrio entre las partes. Y eso lo que hace es reducir el debate. Eso va a ralentizar el proceso y no va a otorgar las garantías procesales para, en este caso, para el acusado que pudiera estar viendo vulnerados sus derechos al debido proceso, a la defensa justa. Otra de las preguntas que tiene este caso problema es qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia. Creo que la defensa tiene como una acción siguiente impugnar la decisión del juez, exponiendo ante el superior funcional, que es la siguiente instancia, el principio de doble instancia, la parcialidad y el sesgo que el juez de primera instancia está teniendo, porque esto está creando limitaciones, está amenazando la equidad en el proceso judicial y lógicamente está desequilibrando la discusión, lo que inevitablemente perjudica y repercute en la salud del acusado. Hablo de salud como un término entre comillas porque lo que se busca es que el proceso sea sano,
y que el debate sea solamente con argumentos y no con situaciones que amenazan la integridad del aparato judicial, que amenazan la parcialidad del aparato judicial y que al final del ejercicio pudieran ser tumbados en segunda instancia porque perjudicaron a alguna de las dos partes, cualquiera que sea. En el caso problema es Pepe que está siendo acusado, pero en otras situaciones pudiera ser todo lo contrario pudiera ser la fiscalía. Por último es cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Pepe. Y es que a mi manera de ver las cosas, el caso no debería seguir en manos del juez, de ese juez que lo tiene actualmente, porque si no existen garantías, las decisiones no se van a tomar con plena autonomía. Esto simplemente va a perjudicar a alguna de las partes. Pudiera terminar constituyendo una situación de abuso, una, una situación de extralimitación de funciones, una situación que tiene que ver con recusación de los jueces, porque, digamos, los matices que se han visto en el proceso, las situaciones que se describen en el problema, son suficientes para demostrar una parcialidad del juez. Evidentemente esto es un dilema ético que atenta contra la imagen del juez, y no hablo de la imagen física, sino de la imagen profesional y lo que proyecta un operador judicial. Recordemos que los jueces hacen parte del Estado como una de las ramas del poder público e imparten justicia en nombre de la República de Colombia. Al final del ejercicio, esto pudiera ser un caso de conflictos de intereses y que pudiera ser demandable ante la autoridad que imparte disciplina a los jueces de la República. Cerrado este escenario, me corresponde dar mi opinión sobre el derecho procesal. Me parece un compendio de normas importantes porque creo que la sustancia se complementa con el proceso. No es posible solicitar que se decreten derechos, no es posible impartir justicia si antes no hay un proceso. No se dice cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se debe actuar, en qué términos se debe actuar, en qué términos se debe alegar, cuáles son los recursos procedentes. Es decir, el derecho procesal es el camino paso a paso, línea por línea, escalón por escalón, que nos va a permitir al final del ejercicio lograr la justicia. Las normas sustantivas no son ajenas al derecho procesal, son complementarias. Si no hay proceso, quizá no hay justicia. Y si no hay justicia, evidentemente estaríamos en un estado anárquico. Entonces, considero que el derecho procesal es fundamental, es la base sobre la cual se construye la justicia, porque es lo que nos va a determinar las fases del proceso, ante quién estamos, las competencias, las jurisdicciones, los recursos, el tipo de proceso, cómo se debe ejecutar la defensa, en qué oportunidad se debe ejecutar la acusación, en qué momento son procedentes los alegatos y definitivamente también cómo debe fallar el juez, con base en qué argumentos. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.